Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Bato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad entera. Bienvenidos sean al episodio 135 de este podcast. Y seguimos con el maratón de terror. Porque hoy sí les traigo un caso que puede sonar de terror. Como escucharon en el episodio pasado, vamos a hacer un viaje, ¿ok? Fuimos a Estados Unidos y ahora vamos a cruzar el Océano Atlántico para irnos a Londres. Primeramente con un caso de una pareja que es de terror. Ya que la frase "siempre hay un roto para un descosido" encaja perfectamente en todo tipo de parejas. Pero existen parejas que preferimos que nunca se hubieran conocido. Hoy les hablaré sobre una pareja de Inglaterra que cometió los asesinatos más crueles y aterradores, tanto que mataron a sus hijos, y su casa era conocida como la Casa de los Horrores. Este es el caso de Fred y Rosemary West, ¿sí? Una pareja crueles de asesinos en serie. Y quiero que agarren, si tienen valor, y si no les gusta ese esquema, pueden saltarse este episodio. Pero los que tienen valor, adelante. Yo ya advertí. Pero como siempre, vamos con el principio y empezamos con Frederick Walter Stephen West, Fred para los amigos, quien nació el 29 de septiembre de 1941 en Bakerton Cottage, en Muchmarkel, Herefordshire. Ay, ese nombre está muy raro. Fue el primer hijo superviviente de Walter Stephen West y Daisy Hannah Hill. Fred provenía de una familia pobre de trabajadores agrícolas, muy unida y con una actitud protectora mutua. Su padre era disciplinado y su madre sobreprotectora. Aquí empezamos mal. En 1946 se mudó a Mockoroot Cottage, una casa adosada junto a Morocco Farm, a las afueras de Muchmarkel, donde el padre de Fred trabajaba como ordeñador y peón de cosecha. La cabaña no tenía electricidad y se calentaba con una chimenea de leña. En 1951 la madre de Fred había dado a luz a 8 hijos, 6 de los cuales sobrevivieron. Fred siempre fue el favorito de su madre. Era considerado un niño mimado y dependía principalmente de la compañía de sus padres. Se esperaba que los niños del oeste de West realizaran tareas asignadas y los 6 realizaban trabajos de temporada. Las 3 niñas recogían lupulu y fresas, los 3 niños cosechaban trigo y cazaban conejos. La necesidad de trabajar para ganarse la vida y sobrevivir inculcó a Fred una sólida ética laboral, quien también desarrolló el hábito de pequeños hurtos durante toda su vida. Sus compañeros de clase recordaron más tarde a Fred como desaliñado, tonto, apático y siempre metido en problemas. Aunque apenas sabía aritmética, mostraba el nivel de alfabetismo de un niño de 7 años, mostraba aptitudes para la carpintería y las artes plásticas. Dejó las cuerdas sin titulación en diciembre del 56 a los 15 años, trabajando inicialmente junto a su padre como jornalero en la granja Mockoroot y en la granja vecina. Fred afirmó más tarde que había sido abusado sexualmente por su madre a los 12 años, que había participado en actos de bestialidad en su adolescencia temprana y que su creencia de que el incesto era normal provenía del incesto de su padre con las hermanas de Fred. El hermano menor de Fred, Douglas, desestimó estas afirmaciones como fantasía. En 1957, Fred y su hermano, John, frecuentaban un club juvenil en la cercana Ledbury, donde su distintivo y gutural acento de Herefordshire lo identificaba como un paleto.
o como alguien tonto, más o menos. Acosaba agresivamente a las mujeres y niñas, a quienes consideraba objetos de placer, para usarlas a su antojo, y se acercaba bruscamente a ellas y las acariciaba. Cuando una chica acepta sus insinuaciones, su desempeño sexual les resultaba insatisfactorio, ya que su principal objetivo era su propia gratificación. A los 17 años, Fred sufrió una fractura del cráneo, un brazo y una pierna en un accidente de motocicleta. Estuvo inconsciente durante 7 días y caminó con aparatos ortopédicos durante varios meses. Debido a este incidente, desarrolló un miedo extremo a los hospitales y se volvió propenso a ataques de ira. 2 años después, Fred sufrió otra lesión en la cabeza cuando una chica a la que manoseó en una escalera de incendios frente al club juvenil de Ledbury lo golpeó, causándole una caída de 2 pisos. En junio del 61, Kitty, la hermana de 13 años de Fred, le contó a su madre que Fred la había estado violando desde diciembre del año anterior y la había dejado embarazada. Fue arrestado y admitió abiertamente ante la policía que había estado abusando de niñas desde su adolescencia y preguntó: ¿acaso no lo hace todo el mundo? No. Fue juzgado en noviembre en el Tribunal de lo Penal de Hertfordshire. Aunque disgustada por las acciones de su hijo, la madre de Fred estaba dispuesta a testificar en su defensa. Justo antes de su testimonio programado, Kitty cambió de opinión y se negó a testificar, y el caso fracasó. Gran parte de la familia de Fred lo repudió. Su madre lo desterró de la casa y se mudó con su tía Violet y su tío Ernie a Daisy Cottage en Much Market. A mediados de 1962, Fred se había reconciliado con sus padres, pero no con la mayor parte de su familia. Fred se reencontró con Catherine Bernadette Costello, o Reina como le decía, en septiembre del 62, cuando tenía 21 años. Había conocido a Costello, que venía de Coatbridge, Lancashire, en un salón de baile de Much Market en 1960. Y salió con ella durante varios meses antes de que ella regresara a Escocia. Costello estaba embarazada de un conductor de autobús pakistaní en el momento de su matrimonio con Fred, y es posible que se haya mudado de Glasgow a Inglaterra debido a que miembros de su familia expresaron su descontento por su embarazo de un niño mestizo. Se casó con Fred en Ledbury el 17 de noviembre, siendo el único invitado el hermano menor de Fred, John. La pareja vivió inicialmente en la casa de la tía de Fred, luego se mudó a Coatbridge, donde Fred trabajó como conductor de un camión de helados. La hija de Rena, Charmaine, nació el 22 de marzo de 1963. Para explicar la ascendencia mixta de la niña, Rena y Fred alegaron que había sufrido un aborto espontáneo y que Charmaine había sido adoptada. Poco después, la pareja se mudó a Sawyer Street, en el distrito de Bridgerton, en Glasgow. En julio del 64, Rena y Fred tuvieron una hija, Anne-Marie. La niña nació en la casa de la pareja, en la calle Savoy. La niña de la familia, Isa McNeil, y los vecinos de los West recuerdan a Rena como una madre considerada que, cito, luchaba por criar a 2 hijos. Fred trataba a las niñas con dureza. Las mantenía en la parte inferior de una litera con barrotes en el espacio entre las literas, prácticamente enjaulándolas. Solo se les permitía salir cuando él trabajaba. A través de McNeil, los West conocieron a una amiga, Annie McFall, de 16 años, que estaba desanimada por la muerte de su novio en un accidente laboral. McFall pasaba mucho tiempo en el piso de los West. Fred admitió posteriormente haber tenido numerosas aventuras amorosas durante los primeros años de su matrimonio y haber tenido un hijo ilegítimo con una mujer de los Gorbals. Cuando Rena descubrió la infidelidad de su marido, inició una aventura con un hombre llamado John McLachlan. En una ocasión, Fred los descubrió abrazados. Golpeó a Rena, haciéndola gritar
En respuesta, McLachlan golpeó a Fred, quien sacó un cuchillo y le rozó el abdomen. Cuando McLachlan lo golpeó por segunda vez, Fred dejó de defenderse. Años después, McLachlan lo golpeó por segunda vez. Bueno, años después, McLachlan recordó este incidente y dijo: no podía placar a un hombre, pero no era tan lento, pero no era tan lento atacando a las mujeres. Él y Brennan continuaron su aventura y McLachlan se horrorizaba cada vez más al ver a los moretones y los ojos morados de Brennan. Cada vez más se hacía evidente que Fred había golpeado a su esposa. McLachlan lo golpeaba severamente. En otra ocasión, McLachlan vio a Charmaine, un poco mayor que su hijo pequeño, pedirle a Fred un helado de su camioneta. En respuesta, Fred la golpeó en la cabeza, lo que provocó otra paliza por parte de McLachlan. El 4 de noviembre del 65, Fred atropelló accidentalmente y mató a un niño pequeño en Glasgow con su camioneta. La policía lo exoneró de cualquier delito, pero temía la reacción hostil y las posibles represalias para ganarse la vida por el accidente por parte de los lugareños, de quienes dependía para ganarse la vida. En diciembre regresó a Gloucester con Charmaine y Anne-Marie, alquilando una caravana en Timber Caravan Park en Bishop Cliff. Reina se unió a él en febrero del 66, acompañada de McNeil y McFall, quienes también se mudaron a la caravana de Fred. McNeil y McFall provenían de entornos empobrecidos. Ambos esperaban encontrar trabajo en Inglaterra. Poco después de mudarse al sur, Fred encontró trabajo conduciendo un camión para un matadero local. A principios de 1966, comenzó a mostrar dominio y control sobre las tres mujeres. También era propenso a violentos cambios de humor, y Rena y McNeil solían ser las más afectadas por su furia. Fred también agredió físicamente a su hijastra en más de una ocasión. Se dice que comenzó a abusar sexualmente de Charmaine y que animó a Rena a recurrir a la prostitución para completar sus escasos ingresos. Para escapar del abuso doméstico de Fred y de sus exigencias sexuales cada vez más sádicas, Rena llamó a McLachlan rogándole que la rescatara a ella, a McNeil y a sus hijos. Juntos, McLachlan, Rena y McNeil idearon un plan. Él y el novio de McNeil, John Trotter, conducirían en secreto hasta Bishop Cliff en el mini de McLachlan y llevaría discretamente a Rena, a sus hijos y a McNeil de vuelta a Escocia. Para entonces McFall ya se había enamorado perdidamente de Fred, quien le había prometido matrimonio. Es probable que le informara del plan a Fred cuando llegó a la hora de la cita, y McFall se mostró extrañamente tranquila al informar a McNeil que tenía la intención de quedarse con Fred para trabajar como niñera de los niños. Se produjo un altercado entre Fred y McLachlan, otramente, que resultó en el que Fred recibiera varios golpes mientras se aferraba a Charmaine y Anne-Marie. Se llamó a la policía y McLachlan, Trotter, McNeil y Rena se fueron, con Fred amenazando con matar a Rena si alguna vez la volvía a ver. Para asegurar el bienestar de sus hijas, Rena viajaba con frecuencia a Inglaterra para visitar a Charmaine y Anne-Marie mientras vivían con Fred en Bishop's Cliff. A pesar de mantener inicialmente su amistad con McFall, Rena pronto comenzó a resentirse por su presencia matriarcal cerca de sus hijas. El 11 de octubre, en un acto de resentimiento, Rena robó algunas pertenencias de la caravana de Fred y regresó a Glasgow. Fue arrestada al mes siguiente y regresó a Gloucester para ser juzgada. El 29 de noviembre, Rena fue sentenciada a 3 años de libertad condicional. Fred testificó en la audiencia admitiendo que él y McFall vivían juntos, pero falsamente afirmó que McFall tenía la intención de regresar a Escocia inminentemente. Tras el juicio, McFall se mudó a una caravana en el parque de caravanas Timberland. Rena alternaba entre vivir con Fred y regresar a Glasgow. Las cartas que McFall envió a su familia y a McNeil en Glasgow entre el 66 y 67 indican que creía
una relación con Fred para ofrecerle una vida mejor que la que había tenido en Escocia. E intentó convencerlo de que se divorciara de su esposa y que se casara con ella. En julio del 67, McFall, de 18 años y embarazada de 8 meses del hijo de Fred, desapareció. Nunca se reportó su desaparición, pero sus restos desmembrados fueron encontrados enterrados al borde de un maizal entre Muchmarkel y Campley en junio del 94. Sus extremidades habían sido cuidadosamente descuartizadas y les faltaban muchas falanges, huesos de los dedos, probablemente conservados como recuerdo. Su hijo nonato también pudo haber sido arrancado de su vientre. Fred inicialmente negó haber asesinado a McFall, pero le confesó a un visitante después de su arresto que le había apuñalado hasta la muerte tras una discusión. Esta explicación es incoherente con el hecho de que se encontraron sus muñecas con trozos de cordón de bata enrollados alrededor de ellas, lo que sugiere que había sido sujetada antes de su asesinato. Al mes siguiente, Rena regresó a vivir con Fred y la pareja se mudó al parque de caravanas Lake House. Su relación mejoró al principio, pero Rena se marchó al año siguiente, dejando a las niñas nuevamente a su cuidado. En estas ocasiones, cuando Fred no tenía a nadie que supervisara y cuidara a las niñas, las dejaba temporalmente al cuidado de los servicios sociales de Gloucestershire. Y en 1969 conocería a su pareja, diagonal cómplice de sus mayores fechorías. Nos referimos a Rosemary West, quien nació como Rosemary Paul Letts. Nació el 29 de noviembre de 1953 en Northam, Devon. Hijo de William Andrew Letts o Bill y Daisy Gwendoline Fuller, tras un embarazo difícil. Fue la quinta de 7 hijos de una familia de bajos recursos. La madre de Rose sufría de depresión clínica y recibió terapia electroconvulsiva durante e inmediatamente después del embarazo. Algunos han argumentado que este tratamiento pudo haber causado daños en el desarrollo paternal de su hija. Rose se convirtió en una adolescente temperamental, propensa a soñar despierta y con bajo rendimiento escolar. Tras la separación de sus padres, vivió inicialmente con su madre y asistió a la escuela Cliff durante 6 meses, y luego se mudó con su padre a Bishop Cliff, cerca de Shelton, Gloucester. Su padre, que padecía esquizofrenia paranoide, era propenso a la violencia extrema y abusaba sexualmente de Rose y de su hermana mayor, Patricia, repentinamente. Al inicio de la pubertad, Rose, aparentemente fascinada por su cuerpo en desarrollo, se paseaba deliberadamente desnuda o semidesnuda por la casa en presencia de su hermano menor, Graham. En numerosas ocasiones, a los 13 años, se colaba a la cama de Graham, de 9 años, al anochecer y abusaba de él y de su hermano menor, Gordon. Pues estaba más sádico que Fred. Fred conoció a Rosemary Letts a principios de 1969, poco después de su 15º cumpleaños. La pareja se conoció mientras esperaban en el mismo autobús en Cheltenham. Inicialmente, Rose sintió repulsión por la apariencia descuidada de Fred, que entonces tenía 27 años, y dedujo que era un vagabundo. Pero rápidamente se sintió halagada por la atención que Fred continuó prodigándole durante los días siguientes, ya que invariablemente se sentaba junto a ella en la misma parada del bus. Rose se negó 2 veces a tener una cita con Fred, pero le permitió acompañarla a casa. En sus conversaciones iniciales, Fred descubrió rápidamente que aunque Rose nunca había tenido novio, era abiertamente promiscua. También le preocupó cierta comparación al afirmar que él y sus 2 hijas habían sido abandonadas por su esposa y que deseaba tener más hijos. Tras descubrir que Rose trabajaba en una panadería cercana unos días después de su primer encuentro, Fred convenció a una mujer desconocida para que entrara al local y le entregara un regalo, explicándole que un hombre de afuera le había pedido que se lo entregara. Minutos después, Fred entró al local y le pidió a Rose que la acompañara a una cita esa noche. Ella aceptó la oferta.
Poco después, Rose comenzó una relación con Fred, convirtiéndose en una visita frecuente de Lake House Caravan Park y en una voluntaria niñera de Charmaine y Anne-Marie, a quienes, según ella, estaban descuidadas y a quienes inicialmente trató con cuidado y cariño. En varias ocasiones, durante los primeros días de su noviazgo, Rose insistió en que ella y Fred llevaran a las niñas de excursión a recoger flores silvestres. A las pocas semanas de conocer a Fred, Rose dejó su trabajo en la panadería para hacerse niñera de Charmaine y Anne-Marie. Esta decisión se tornó en el acuerdo de que Fred le proporcionaría suficiente dinero para dárselo a sus padres los viernes y convencerlos de que aún ganaba un sueldo de una panadería. Varios meses después, Rose presentó a Fred a su familia, quienes quedaron horrorizados por la elección de pareja de su hija. La madre de Rose, Daisy Letts, no se impresionó con la fanronería de Fred y concluyó correctamente que era un mentiroso patológico. Su padre, Bill Letts, un esquizofrénico diagnosticado que se cree que abusó de su hija, desaprobó vehementemente la relación, amenazando directamente a Fred y prometiendo llamar a los servicios sociales y continuaba saliendo con Rose. Ni se llevaba con los Fred. Los padres de Rose le prohibieron a su hija seguir saliendo con Fred. Pero ella desobedeció sus deseos, lo que los llevó a acudir a los servicios sociales de Gloucestershire para explicarles que su hija de 15 años salía con un hombre mayor y que habían oído rumores de que había empezado a prostituirse en su caravana. Como respuesta, Rose fue internada en un hogar para adolescentes con problemas de Cheltenham en agosto del 69 y solo se le permitía salir bajo condiciones controladas. Cuando se le permitía volver a casa para visitar a sus padres los fines de semana, Rose casi siempre aprovechaba la oportunidad para visitar a Fred. En su 16º cumpleaños, Rose abandonó el hogar para adolescentes con problemas para regresar con sus padres. Fred cumplía en ese momento una condena de 30 días por robo y multas impagas. Tras la liberación de Fred, Rose dejó la casa de sus padres para mudarse al piso de Cheltenham, donde Fred vivía entonces. Bill Letts hizo un último esfuerzo para evitar que su hija viera a Fred y Rose fue examinada por un cirujano de la policía en febrero de 1970, quien confirmó que estaba embarazada. En respuesta, Rose fue nuevamente internada, pero recibió el alta el 6 de marzo con el acuerdo de que interrumpiría su embarazo y regresaría con su familia. En cambio, Rose optó por vivir con Fred, lo que provocó que sus padres le prohibieran a su hija volver a entrar a su casa. 3 meses después, la pareja abandonó el piso de Cheltenham y se mudó a la planta baja de una casa de 2 plantas en Midland Road, Gloucester. El 17 de septiembre de 1970, Rose dio a luz a su primera hija, una niña a la que llamaron Heather Ann. Se especula que Heather pudo haber sido engendrada por el propio padre de Rose. 2 meses después, Fred fue encarcelado por robo de neumático de coche y una matrícula del impuesto de circulación. Permaneció en prisión hasta el 24 de junio de 1971. Mientras cumplía esta condena de 6 meses y medio, Rose, recién cumplido los 17, cuidaba a 3 niñas, y a Charmaine y Anne-Marie se les indicó que se referían a Rose como su madre. Según Anne-Marie, ella y Charmaine fueron objetos de frecuentes críticas, palizas y otras formas de castigo durante el tiempo que vivieron bajo el cuidado de Rose en Midland Road. Aunque Anne-Marie era generalmente sumisa y propensa a mostrar sus emociones ante las dificultades físicas y mentales que ella y su hermana padecían, Charmaine enfurecía repentinamente a Rose con su estoica negativa a llorar y mostrar cualquier signo de dolor o servidumbre. Sin importar la gravedad del abuso físico, a pesar de los años de abandono y abuso, el ánimo de Charmaine no se había quebrado y le hablaba con nostalgia a Anne-Marie de su creencia de que su mamá vendrá a salvarme. Anne-Marie recordó más tarde que su hermana la irritaba repentinamente con declaraciones como: mi verdadera madre no nos insultaba ni nos gritaba. En respuesta al lenguaje mordaz de Rose,
Una amiga de la infancia de Charmaine, Tracy Gills, que vivía en el piso superior del número 25 de Midland Road, recordaría más tarde un incidente en el que entró en el piso de los West sin avisar, solo para ver a Charmaine desnuda y de pie sobre una silla, amordazada y con las manos atadas a la espalda con un cinturón, mientras Rose estaba de pie junto a la niña con una gran cuchara de madera en la mano. Según Gill, Charmaine estaba tranquila e indiferente, mientras que Anne-Marie estaba de pie junto a la puerta con una expresión vacía. Los registros hospitalarios revelan que Charmaine había recibido tratamiento por una herida punzocortante grave en su tobillo izquierdo en la unidad de urgencias del Hospital Real de Gloucester el 28 de marzo de 1971. Rose explicó que este incidente fue resultado de un accidente doméstico. Se cree que Rose mató a Charmaine poco antes de la fecha de liberación de Fred, el 24 de junio de 1971. Se sabe que llevó a Charmaine, Anne-Marie y a Heather a visitar a Fred el 15 de junio. Se cree que fue en esta fecha o muy poco después de que Charmaine fue asesinada, además de la confirmación de odontología forense de que Charmaine había muerto mientras Fred aún estaba encarcelado. El testimonio adicional de la madre de Tracy Gills, Shirley, corroboró el hecho de que Charmaine había sido asesinada antes de que Fred fuera liberado el 24 de junio. En su testimonio posterior en el juicio de Rose, Shirley declaró que ella y su familia habían vivido en el piso superior de Midland Road en 1971 y que sus dos hijas habían sido compañeras de juego de Charmaine y Anne-Marie. Ella declaró que después de que su familia desocupara el piso superior de Midland Road en abril del 71, un día de junio, ella había llevado a Tracy a visitar a Charmaine solo para que Rose le dijera a Tracy: se fue a vivir con su madre y qué bien que se fue, antes de que Tracy comenzara a llorar. Gills insistió en que Fred seguía en prisión en esa ocasión. Al final, al igual que con la familia Gills, Rose explicó la desaparición de Charmaine a quienes preguntaban por su paradero, afirmando que Rena se había llevado a su hija mayor a vivir con ella en Bristol. Informó al personal de la escuela primaria de Charmaine que la niña se había mudado con su madre en Londres. Cuando Fred salió de prisión el 24 de junio, calmó las preocupaciones de Anne-Marie sobre el paradero de su hermana, afirmando que su madre había recogido a Charmaine y regresado a Escocia. En su autobiografía Out of the Shadow, Anne-Marie recordó que cuando le preguntó por qué su madre había recogido a Charmaine y no a ella, Fred respondió con crueldad: no te creía, cariño, no tienes el color adecuado. El cuerpo de Charmaine estuvo inicialmente guardado en la carbonera de Midland Road hasta que Fred salió de prisión. Posteriormente enterró su cuerpo desnudo en el patio cerca de la puerta trasera del apartamento y se mantuvo firme de su decisión de no haberle desmembrado. Una autopsia posterior sugirió que el cuerpo había sido cercenado a la altura de la cadera. Este daño pudo haber sido causado por las obras que Fred realizó en la propiedad en 1976. Varios huesos, en particular la rótula, los dedos de las manos, las muñecas, los dedos del pie y del tobillo, faltaban en su esqueleto, lo que llevó a la especulación de que partes faltantes se habían conservado como recuerdos. Este resultó ser un descubrimiento distintivo en todas las autopsias de las víctimas exhumadas en 1994. Ahorita llegaremos a eso. Rena mantuvo contactos por ahí con sus hijos en cada ocasión en que ella y Fred se separaron. También se sabe que visitó Morro Court Cottage para preguntarle por el paradero y el bienestar de sus hijos en la segunda mitad de agosto del 71. La cuñada de Fred, Christine, recordó más tarde que Rena estaba deprimida y extremadamente ansiosa por el bienestar de sus hijos. Al proporcionar la dirección de Fred en Midland Road, Rena intentó confrontarlo, probablemente para discutir o exigir la custodia de sus hijas. Esta fue la última vez que Rena fue vista con vida. Se cree que fue asesinada por estrangulamiento, posiblemente en el asiento trasero del Ford Popular de Fred y probablemente mientras estaba intoxicada
Cuando se descubrió su cuerpo, se encontró un trozo corto de tubo de metal con sus restos, lo que deja una posibilidad de que hubiera sido sujetada, sometida a una agresión sexual antes de su asesinato. El cuerpo de Urbana fue extensamente desmembrado, colocado en bolsas de plástico y enterrado cerca de un grupo de árboles conocido como Yew Tree Copy de Laxford Field, aproximadamente a 1,5 kilómetros, 100.600 metros de Much Macrale. Neta que me estoy esforzando en nombrar los nombres, pero en Inglaterra tienen nombres raros. El 29 de enero del 71, Fred y Rosemary se casaron. La ceremonia tuvo lugar en la oficina de registro de Gloucester y Fred se describió incorrectamente a sí mismo en el certificado de matrimonio como soltero. No se invitó a ningún familiar ni amigo del hermano de Fred, John, quien actuó como padrino. Varios meses después, con Rose embarazada de su segundo hijo, la pareja se mudó de Midland Road a una dirección cercana, al 25 Cromwell Street. Inicialmente la casa tenía 3 pisos. De 3 pisos se alquiló al ayuntamiento. Fred compró la propiedad al ayuntamiento por unas 7,000 libras esterlinas. Para facilitar la compra de la propiedad por parte de los West al ayuntamiento, muchas de las habitaciones del piso superior se convirtieron inicialmente en estudios para completar los ingresos del hogar, para mantener un grado de privacidad para su propia familia. Fred instaló una cocina y un lavado en el relleno del primer piso para que sus inquilinos no tuvieran que entrar a la planta baja donde vivía la familia de West, y solo él y su familia tenían permitido el acceso al jardín de la propiedad. El 1 de junio, Rose dio a luz a su segunda hija. La fecha de nacimiento llevó a Fred y a Rose a llamarla Mae June. Poco después de dar a luz a su segundo hijo, Rose comenzó a ejercer la prostitución, trabajando desde una habitación en el piso superior de su residencia y anunciando sus servicios en una revista local de contactos. Fred animó a Rose a buscar clientes de la comunidad antillana de Gloucester mediante estos anuncios. Además de su prostitución, Rose mantenía relaciones sexuales ocasionales con inquilinos de ambos sexos en su casa, así como con personas que Fred conocía a través de su trabajo. También se jactaba ante varias personas de que ningún hombre ni mujer podía satisfacerla por completo. Al mantener relaciones sexuales con mujeres, Rose aumentaba gradualmente el nivel de brutalidad al que sometía a sus parejas, con actos como asfixia parcialmente o introducidas consoladores cada vez más grandes. Si la mujer se resistía o expresaba dolor o miedo, esto excitaba enormemente a Rose, quien solía preguntarle, cito, ¿no eres lo suficientemente mujer para aguantar? Pues no, cabrona. Para muchas de estas mujeres era evidente que Rose y su esposo, quien participaba regularmente en tríos con su esposa y sus amantes, disfrutaban especialmente de llevar a las mujeres más allá de sus límites sexuales, generalmente mediante sesiones de bondage, ya que las West admitían abiertamente disfrutar de cualquier forma de sexo que implicara un alto grado de dominio, dolor y violencia. Para satisfacer sus fetiches acumularon una gran colección de dispositivos de bondage y contención, revistas y fotografías, que posteriormente ampliaron para incluir videos que mostraban zoofilia y abuso sexual infantil explícito. Ya me dio miedo continuar. Rose controlaba las finanzas de la familia West y Fred le daba su paga. La habitación de Rose usada para la prostitución era conocida en la casa de West como la habitación de Rose, y tenía varias mirillas ocultas que permitían a Fred, un mirón de toda la vida, observarla entretener a sus clientes. También instaló un monitor para bebés, lo que permitía escuchar cualquier lugar de la casa. La habitación incluía un bar privado, una luz roja en la puerta avisaba cuando no se debía molestar a Rose. Rose llevaba colgada del cuello la única llave de la habitación y Fred instaló un timbre aparte en la casa, que los clientes de Rose debían tocar cada vez que la visitaban. Gran parte del dinero que Rose ganaba con la prostitución se gastaba en mejoras para la casa.
Para 1977, el padre de Rose había llegado a tolerar el matrimonio de su hija y a desarrollar un respeto a regañadientes por Fred. Junto a él y Fred abrieron un café al que llamaron The Green Lantern, que pronto quebró. Cuando Bill Letts descubrió la prostitución de Rose, también lo visitaba para tener relaciones sexuales con su hija. ¡Qué pedo! Para 1983, ella había dado a luz a 8 hijos, al menos 3 de los cuales fueron concebidos por clientes. Fred aceptó voluntariamente a estos niños como suyos y les dijo falsamente que la razón por la que su piel era más oscura que los de sus hermanos era porque su bisabuela era negra. Cuando uno de los niños West cumplió 7 años, se les asignó numerosas tareas diarias para realizar en la casa. Rara vez se le permitía socializar fuera de los perímetros del hogar, al menos que alguno de sus padres estuviera presente, y tuvieron que seguir estrictas pautas impuestas por sus padres, con severos castigos, casi siempre físicos, como pena por no cumplir con las reglas del hogar. Los niños temían ser víctimas de violencia por parte de sus padres, la gran mayoría infligida por Rose, ocasionalmente por Fred. La violencia era a veces irracional, indiscreta o simplemente infligida por la gratificación de Rose. Ella siempre tuvo mucho cuidado de no marcar las caras o las manos de los niños en estas agresiones. Primero Heather y posteriormente su hermano menor Steven huyeron de casa. Ambos regresaron a Cromwell Street después de varias semanas de dormir en la intemperie o quedarse con amigos alternativamente, y ambos fueron golpeados al regresar a casa. Entre 1972 y 1992, casi que 20 años, los niños West fueron ingresados en el departamento de accidentes y emergencia de los hospitales locales 31 veces. Las lesiones fueron explicadas como accidentes y que nunca fueron reportadas a los servicios sociales. En una ocasión, mientras Steven fregaba el suelo en la cocina con un paño, Rose pisó accidentalmente el recipiente con agua en el que él estaba usando. En respuesta, Rose golpeó al niño en la cabeza con un recipiente y luego le dio repentinas patadas en la cabeza y el pecho mientras gritaba: «¡Lo hiciste a propósito, pequeño cerdo!». En otra ocasión, Rose se enfureció porque le faltaba un utensilio de carne, infligiendo repentinamente leves marcas en el pecho a Mae hasta que su caja torácica quedó cubierta de heridas leves de cuchillo. Mientras tanto, Mae gritaba: «¡No, mamá! ¡No, mamá!», mientras Steven y Heather permanecían ahí, sollozando desconsoladamente. E incluso Fred fue víctima ocasionalmente de la violencia de su esposa. En agosto del 74, Rose persiguió a Fred. Fred con un cuchillo de trinchar en la mano. Fred corriendo mientras Rose se abalanzaba sobre él con el cuchillo, lo que provocó que este se clavara en la puerta y 3 dedos de Rose se deslizaran de la mano con calma en una toalla y dijo: «Mira lo que has hecho, amigo. Tienes que llevarme al hospital ahora mismo». ¡Bah, puta! O sea, al parecer estos se odiaban bastante. En septiembre del 72, los West llevaron a Anne-Marie, de 8 años, al sótano del número 25 de Cromwell Street, donde la obligaban a desvestirse. Rose le arrancó el vestido al notar su vacilación. La sujetaron antes de que Fred la violara, con la activa incitación de Rose. Tras la violación, Rose siguió a Anne-Marie al baño y le entregó una compresa, explicándole a la niña, cito: «Lo siento, todo el mundo se lo hace a todas las chicas. Es tarea de un padre. No te preocupes, no se lo digas a nadie». Dejando claro que estas agresiones sexuales continuarían, Fred y Rose amenazaron a la niña con palizas brutales si alguna vez se enteraba de que había revelado el abuso sexual que sufrió a manos de ellos. En ocasiones, Rose abusaba sexualmente de Anne-Marie y posteriormente obtenía una satisfacción externa, desgarrándola con actos como atarla a varios muebles antes de animar a Fred a violarla y obligarla a realizar tareas domésticas con dispositivos sexuales y una minifalda.
¿Por qué no existía el DIF en esta época? No entiendo. Desde los 13 años, Fred y Rose obligaron a Anne-Marie a prostituirse en la casa, informando a sus clientes que Anne-Marie tenía 16 años. Rose siempre estaba presente en la habitación cuando ocurrían estos actos para asegurarse que Anne-Marie no revelara su verdadera edad. En una ocasión, cuando Anne-Marie tenía 13 o 14 años, según diversos registros, Rose la llevó a un pub local, insistiendo en que bebiera varias copas de vino de ceba. Varias horas después, Fred llegó al pub para recoger a Rose y Anne-Marie. Varias horas después se marcharon. Llegó Fred para recoger a Rose y Anne-Marie. Una vez que se marcharon, Anne-Marie fue metida a la fuerza a la furgoneta de su padre y golpeada por Rose, quien le preguntó: ¿crees que podría ser mi amiga? Antes de que su padre y su madrastra abusaran sexualmente de ella. Uy, bueno, créanme que sufrí bastante para escribir este episodio sin sentir asco. En octubre del 72, los West contrataron a Caroline Owen, de 17 años, como niñera de sus hijos. La recogieron una noche en un camino rural apartado mientras hacía autostop en Tewkesbury hasta su casa en Cinderford, tras visitar a su novio. Al enterarse de que Owen no quería a su padrastro y buscaba trabajo, los West le ofrecieron un empleo a tiempo parcial como niñera de los 3 niños que vivían en su casa, con la promesa de que la llevarían a casa todos los martes. Varios días después, Owen se mudó al número 25 de Cromwell Street, compartiendo habitación con Anne-Marie, a quien Owen señaló como muy retraída. ¡Pues claro, la abusaban! Rose, quien para entonces ya había comenzado a ejercer la prostitución, le explicó a Owen que trabajaba como masajista cuando la joven le preguntó sobre el flujo constante de hombres que la visitaban. Según Owen, Fred también afirmaba ser experto en realizar abortos si alguna vez necesitaba dicho servicio. Owens también notó que Fred hablaba de sexo casi sin cesar. Sus sospechas sobre sus connotaciones sexuales se intensificaron aún más cuando Fred se jactó de que muchas de las mujeres a las que afirmaba haber practicado abortos estaban tan contentas que le ofrecían sus servicios sexuales como recompensa. Cuando la propia Owen se convirtió en la receptora de las insinuaciones sexuales de los West, anunció su intención de dejar Cromwell Street y regresar a casa. Conociendo la costumbre de Owens de hacer autostop en la A40 entre Cinderford y Tewkesbury, los West idearon un plan para secuestrarla para su satisfacción compartida. Fred admitió posteriormente que la intención específica de este secuestro era la violación y probable asesinato de Owens, pero que su motivación inicial era determinar si su esposa estaría dispuesta al menos a ayudarle en un secuestro. El 6 de diciembre del 72, la pareja convenció a Owens para que subiera a su vehículo con una disculpa por su conducta y la oferta de llevarla a casa. Inicialmente, Owens creyó que los West habían sido sinceros con sus disculpas y accedieron, creyendo que simplemente habían malinterpretado sus intenciones anteriores. Rose se sentó con ella en el asiento de atrás, explicándole que quería una charla de chicas mientras Fred conducía. Perdón por lo que voy a decir, pero esto es desagradable. Poco después, Rose comenzó a acariciar, mientras Fred le preguntaba si había tenido relaciones sexuales con su novio esa noche. Cuando Owens comenzó a protestar, Fred detuvo el coche y la llamó perra y la golpeó hasta dejarla inconsciente antes de que él y Rose la ataran y amordazaran con una bufanda y una cinta adhesiva. En su declaración posterior a la policía, Owens declaró que en Cromwell Street le dieron de beber una taza de té con droga, luego la amordazaron de nuevo y la sometieron a una prolongada agresión sexual por parte de Fred y Rose. En un momento dado, Fred comentó que el clítoris de Owens era inusual y luego le azotó los genitales con un cinturón de cuero. Cuando Owens gritó, Rose la asfixió de nuevo con una almohada. La sujetó y aún más por el cuello antes de practicarle cunilingus. Al darse cuenta rápidamente de la gravedad de la situación, Owens dejó de resistirse a sus agresiones sexuales. A la mañana siguiente,
Tras notar los gritos de Owens cuando uno de sus hijos llamó a la puerta de la habitación donde estaba retenida, Fred amenazó con encerrarla en el sótano y permitir a sus amigos negros abusaran de ella y que cuando terminaran enterrarían su cuerpo bajo los adoquines de Gloucester. Fred afirmó entonces haber asesinado a cientos de niñas, añadiendo que Owens había sido llevada a casa principalmente para el placer de Rose. Él y Rose le preguntaron entonces con calma a Owens si consideraría volver a trabajar como niñera. A ver su vía de escape, Owens accedió y aspiró a la casa para demostrar su convicción de convertirse de una lavandería en la que ella y Rose habían entrado y regresó a casa. Aunque al principio estaba demasiado avergonzada para contarle a su madre lo que había sucedido, cuando su madre notó las ronchas, los moretones y los tejidos subcutáneos expuestos en la piel de su hija, Owens rompió el llanto y le confió lo que había sucedido. La madre de Owens denunció de inmediato la terrible experiencia de su hija a la policía y los West fueron arrestados y acusados de agresión, atentado al pudor, lesiones corporales y violación. El caso se juzgó en el Tribunal de Magistrados de Gloucester el 12 de enero del 73. Para entonces Owens había decidido que no podía afrontar la dura prueba de testificar ante el tribunal. Se retiraron todos los cargos relacionados con el abuso sexual y los West aceptaron declararse culpables de los cargos reducidos de agresión al pudor y lesiones corporales. Cada uno recibió una multa de 50 libras esterlinas y la pareja pudo salir del tribunal en libertad. Al enterarse de esta noticia, Owens intentó suicidarse. Es que sí, esos tribunales son un poco feos, la verdad. Pues sí. 3 meses después del juicio por agresión de los West, la pareja cometió su primer asesinato conocido. La víctima fue Linda Gowan, de 19 años, a quien Fred y Rose conocieron a través de un inquilino a principios de 1973. Gowan visitaba regularmente la calle Cromwell y mantuvo relaciones con 2 inquilinos. El 19 de abril se mudó a su casa en la calle Cromwell. Alrededor del 20 de abril se informó que otros inquilinos que le habían ordenado que abandonara la casa después de haber golpeado a uno de sus hijos. Esta historia se contó posteriormente a la madre de Gough cuando contactó a los West para preguntar por el paradero de su hija. Cuando se encontró el cuerpo desmembrado de Gough, la mandíbula estaba completamente envuelta en cinta adhesiva y quirúrgica para silenciar sus gritos y probablemente le habían insertado 2 pequeños tubos en las fosas nasales para permitirle respirar. También se descubrieron largos trozos de cuerda y de tela anudada junto a sus restos. Gogun probablemente había estado suspendida de agujeros tallados en las vigas de madera que sostenía el techo del sótano que Fred admitió posteriormente haber diseñado para colgar los cuerpos de sus víctimas. Probablemente murió por estrangulación o asfixia. Su cuerpo desmembrado, al que le faltaban 5 vértebras cervicales, las rótulas y numerosos huesos de los dedos, fue enterrado en un foso de incepción bajo el garage. A partir de sus investigaciones posteriores, la policía y los expertos forenses concluyeron que todas las víctimas encontradas en el sótano del 25 de Cromwell Street habían sido asesinadas en este lugar y que, al igual que Gunn, cada una había sido desmembrada en este lugar. 5 víctimas fueron asesinadas y enterradas en el sótano de Cromwell Street entre noviembre del 73 y abril del 75. La primera de estas víctimas, Carol Ann Cooper, de 15 años, fue secuestrada el 10 de noviembre del 73. Cooper vivía en el hogar infantil Pines de Worcester y fue secuestrada después de pasar la noche en un cine con su novio. Había estado esperando un autobús en Wardon cuando desapareció y probablemente fue trasladada al auto de Fred, donde la vendaron de la cara con la cinta quirúrgica y los brazos de tela trenzadas antes de llevarla a Cromwell Street.
En la casa de los West, Cooper fue suspendida de las vigas de madera del techo del sótano antes de ser maltratada y asesinada. Al igual que Linda, Cooper murió por estrangulación o asfixia, antes de que su cuerpo fuera desmembrado y enterrado en una fosa cúbica poco profunda en el sótano. Ay, perdón. Durante los siguientes 17 meses, otras 4 víctimas entre 15 y 21 años sufrieron un destino similar a la de Gone y Cooper. Aunque la desarticulación realizada a cada víctima sucesiva, además de la parafernalia descubierta en cada tumba poco profunda, sugiere que cada víctima probablemente fue sometida a mayores abusos y torturas que a las asesinadas anteriormente. Tras el asesinato de Juanita Mott, de 18 años, en abril del 75, Fred cubrió con hormigón el suelo de todo el sótano. Posteriormente convirtió esta sección de la casa en un dormitorio para sus hijos mayores, y no se sabe que él y su esposa cometieron más asesinatos hasta mayo de 1978, cuando Fred, con o sin la participación de Rose, pero ciertamente con su conocimiento, asesinó a una clina de 18 años llamada Shirley Robinson. Robinson había conocido a Fred en el café Green Lantern en abril del 77. Se había alojado con los West ese mismo mes, cuando estaba en avanzado estado de gestación al momento de su asesinato. Aunque Rose en ese momento estaba embarazada, al principio se jactó ante los vecinos de que el hijo de Robinson llevaba dentro era su marido. Pronto desarrolló un profundo resentimiento hacia Robinson y es probablemente que el motivo de su asesinato haya sido eliminar una amenaza para la estabilidad de la relación de los West. Su cuerpo fue enterrado en el jardín del número 25 de Cromwell Street. Fue extensamente desmembrado. No se encontraron dispositivos de sujeción con estos restos, lo que hace improbable un motivo sexual para este asesinato. El bebé nonato había sido extraído y le faltaban varios huesos. Poco después, Rose presentó sin éxito una solicitud de prestación por maternidad a nombre de Robinson ante los servicios sociales de Gloucester. Como había sido anteriormente el caso de Charmaine y Linda, Fred y Rosemary dispararon a las sospechosas de cualquier pregunta con el paradero de Robinson al afirmar que se había mudado a vivir con su padre en Alemania Occidental. Se sabe que el último asesinato que Fred y Rose cometieron con un claro motivo sexual ocurrió el 5 de agosto del 79. La víctima era Alison Chambers, una joven de 16 años, que se había escapado de un hogar infantil local para convertirse en la niñera interna de los West a mediados de 1979. Se cree que Chambers vivió en su casa durante varias semanas antes de su asesinato, y Rose le prometió que podría vivir en una tranquila granja rural que según ella era de su propiedad junto a su esposo. Su cuerpo también fue enterrado en el jardín de Cromwell Street, cerca de la pared del baño, y aunque es probablemente que Chambers estuviera desmembrada, su esqueleto no presentaba estrías como los cuerpos de las víctimas anteriores para disipar cualquier preocupación de la familia Chambers, con quienes mantenía correspondencia regular. Fred y Rose me enviaron posteriormente una carta escrita por Chambers a su madre antes de su asesinato desde un buzón de Northamptonshire. Heather y Mae West se convirtieron en el foco de las incestuosas incesiones sexuales de Fred después de que Anne-Marie se escapara de casa en 1979. Tras sufrir una paliza particularmente severa de Rose en el estómago pocos días después de ser dado de alta al hospital para el tratamiento de un embarazo ectópico. La frecuencia del abuso sufrido por Heather y Mae aumentó cuando ambas niñas llegaron a la pubertad. Fred era abierto y sin complejos en su conducta y justificaba sus acciones como la simple explicación: yo te hice, te puedo hacer lo que yo quiera contigo. Además refirió sus intenciones de embarazar a 2 de sus hijas, al menos una ocasión, y ocasionalmente obligaba a todos sus hijos a ver pornografía con él. Qué feo padre era este Fred. Como Heather y Mae y su hermano menor Steven eran muy cercanos en edad, el trío decidió que
que si su padre les pidiera cualquier cosa a dos niñas, otro miembro del trío estaba presente para evitar que alguna de las dos fuera violada. Ambas también adoptaron un régimen según el cual solo se duchaban o se desvestían cuando su padre estaba fuera de casa o mantenía su hermana vigilada la puerta. Steven también fue informado por su padre de que tendría que tener relaciones sexuales con su madre a los 17 años. De hecho, sus padres lo desalojaron de casa a los 16. Aunque las niñas sentían repulsión por el comportamiento de su padre, Mae una vez soportó que Fred la lanzara una aspiradora cuando protestó por su manoseo, desarrolló un mecanismo por el cual toleraba que Fred la acariciaba sexualmente y luego en broma dejaba de lado cualquier esfuerzo que él hiciera para llevar el abuso más allá. Mientras en su autobiografía, Mae recordó que Heather se vio bastante afectada por todo esto, incluso más que a mí. Sigue existiendo una fuerte sospecha de que para 1985-86, depende de la fuente, Heather se vio obligada a tener relaciones sexuales con su padre, ya que a mediados de los años 80 desarrolló síntomas clásicos de la angustia que sienten las víctimas de abuso infantil. Estos incluían hábitos como morderse las uñas hasta que sangraran, beber alcohol, mirar con cautela a su padre por el rabillo del ojo donde quiera que estuviera sentado de pie. Expresaba fragilidad nerviosa en presencia de hombres, su sueño era interrumpido repentinamente por pesadillas y se balanceaba constantemente de un lado a otro al sentarse en cualquier silla. Este comportamiento angustioso llevó a Fred y a Rosemary a sospechar que tenía inclinaciones lésbicas y también resultó en que se convirtiera en objeto cada vez más de burlas de su padre, a quien nunca le había gustado como Heather, llamándola fea y perra. Cuando Heather le reprochaba el maltrato a su madre, Rose simplemente se reía de su angustia. Heather también expresó a Mae y a Steven su deseo de huir de casa y vivir un estilo de vida nómada en el bosque de Dean, y no volver a ver nunca más a ningún ser humano. Heather se quejó con sus amigos del abuso que ella y sus hermanos sufrieron, y varios de ellos notaron sus signos externos de angustia psicológica. También se sabe que el personal de la escuela secundaria Uchlecote, a la que asistieron Heather y sus hermanos, expresó su preocupación por el hecho de que Heather, una alumna estudiosa y obediente, se negaba a obedecer las órdenes de cambiarse de ropa o ducharse después de practicar deportes. En una ocasión la obligaron a ducharse, lo que provocó que sus compañeros y el personal notaran que sus brazos, piernas y torso estaban cubiertos de ronchas y moretones en diversas etapas de curación. Heather intentó justificar estas lesiones diciendo que las había causado en peleas con sus hermanos, pero le confesó a una amiga cercana que le habían infligido sus padres, añadiendo que su madre la consideraba una pequeña Zora que merecía sus palizas. A mediados de la década de los 80, los rumores sobre la vida sexual de Rose habían llegado a varios compañeros de clase. Aunque los niños West se les había instruido que nunca divulgaran detalles de su vida familiar a sus compañeros, Heather les confesó a sus amigos que muchos de estos rumores eran ciertos. El padre de uno de sus compañeros era amigo de los West. Por lo tanto, Fred y Rose pronto supieron que Heather había divulgado detalles de su vida familiar, incluyendo detalles de la promiscuidad de su madre a sus compañeros. Fred estaba tan preocupado por estas revelaciones que comenzó a acompañar a Heather al colegio y de regreso. Tras dejar la escuela en verano del 86, Heather solicitó numerosos trabajos para escapar de Cromwell Street. Para junio del año siguiente, había depositado sus esperanzas en escapar de casa consiguiendo un trabajo como limpiadora de chalets en un campamento vacacional en la ciudad costera de Torquay. El 18 de junio del 87 recibió la notificación de que su solicitud había sido rechazada. En respuesta, rompió a llorar delante de sus hermanos Mae y Steven. Esa misma noche, toda su familia oyó a Heather sollozar en voz alta mientras intentaba dormir. Y según Mae, lloró toda la noche. A la mañana siguiente, el 19 de junio, Heather volvió a ser la misma de siempre.
con aspecto desdichado, mordiéndose las uñas y sentada en el sofá, dando saltos. Mientras sus hermanos salían de casa para ir a la escuela. Cuando los hermanos de Heather regresaron a casa, les informaron que Heather se había marchado para aceptar el trabajo que le habían negado previamente en Torquay, una historia que los West también contaron a otros familiares. Sin embargo, Rose le contó a un vecino que indignado que ella y Heather habían tenido una pelea terrible y que Heather había escapado de casa. Más tarde, para responder las preguntas de sus hijos sobre por qué Heather no contactaba ni visitaba a sus hermanos, los padres afirmaron que Heather se había fugado con una amante lesbiana, cosa que no era cierto. Cuando May y Steven sugirieron denunciar la desaparición de Heather a la policía, Fred volvió a cambiar su versión, diciendo que no sería imprudente iniciar una búsqueda de Heather, ya que estaba involucrada en un fraude con tarjetas de crédito. En una ocasión, Fred y Rose convencieron a un desconocido, para que fingieran una llamada telefónica de Heather a sus padres. En los años posteriores a la desaparición de Heather, Fred ocasionalmente amenazaba en broma a los niños con que terminarían bajo el patio como Heather, si se portaban mal o contaban los malos tratos que sufrían a alguien ajeno a la familia. Con la aprobación de Rose, posteriormente construyó una barbacoa justo frente a donde Heather había sido enterrada y colocó una mesa de pino sobre su tumba para que los niños de la familia se sentaran cada vez que los West celebraban reuniones familiares en su jardín. ¿Qué pedo? La desaparición de Heather, las versiones constantemente cambiantes de Fred y Rose sobre el paradero de su hija, además de sus alusiones a un delito, finalmente llevaron a la policía a investigar el paradero de Heather. Estas investigaciones culminaron con la emisión de una orden de registro para excavar el jardín de los West en febrero del 94. En mayo del 92, Fred le pidió a su hija de 13 años, Lois, que llevara unas botellas a una habitación en el primer piso de su casa. Rose no estaba en la casa en ese momento. Poco después, los hermanos de la niña la oyeron gritar ¡No! ¡No! Más tarde, Fred bajó las escaleras. Sus hermanos encontraron a Louise retorciéndose de dolor, sollozando porque su padre la había violado y sodomizado, llegando incluso a estrangularla parcialmente. Cuando Rose llegó a la casa, Lois le confesó a su madre que Fred la había violado. Rose le respondió, bueno, tú te lo buscabas. Durante las semanas siguientes, Lois fue violada en 3 ocasiones más y Rose presenció personalmente una de ellas antes de seguir a su hija angustiada y sangrante al baño y preguntarle, ¿qué esperabas? Fred también firmó una de estas violaciones. Varias semanas después, Lois se armó de valor para confiarle a una amiga cercana lo que había hecho su padre. Esta le contó a su madre lo sucedido el 4 de agosto. En respuesta, la madre de la amiga informó anónimamente a la policía. El 6 de agosto del 92, la policía registró la casa de los West con el pretexto de buscar objetos robados. Aunque se encontraron numerosos objetos de parafernalia sexual, incluyendo 99 videos de pornografía, tanto caseros como comerciales, la policía no encontró el video que mostraba la violación de la hija de Fred. La joven de 13 años prestó declaración completa a través de un abogado especializado, describiendo las acciones de su padre, el hecho de que el abuso sexual había comenzado cuando tenía 11 y la indiferencia de su madre ante su situación. Todos los niños de la casa fueron colocados en casas de acogida. Al día siguiente, los exámenes médicos revelaron evidencia de abuso físico y sexual. Los niños West también revelaron que su madre había infligido la mayor parte del abuso físico y que su padre decía con frecuencia que si les contaba a alguien lo que sucedía en casa, serían enterrados bajo el patio como su hermana Heather. La policía inició una investigación exhaustiva, que finalmente culminó en la acusación de Fred por 3 cargos de violación y una de sodomía, y con Rose como cómplice. También fue acusada de crueldad infantil, incitación a su esposa a tener relaciones sexuales con su hija y obstrucción a la policía. Los West fueron interrogados sobre el paradero de su hija mayor y aunque Fred afirmó que Heather estaba sana y bien, se mantenía mediante la prostitución
y se mantenía mediante la prostitución. Rose inicialmente afirmó desconocer el paradero de Heather ni el motivo de su huida. El 11 de agosto afirmó que ahora recordaba que su hija se había ido de casa por decisión propia debido a la preocupación de Rose de que sus otros hijos descubrieran las supuestas inclinaciones lésbicas de Heather, cosa que no era cierto. Rose añadió que también le había dado a su hija 600 libras esterlinas para incentivarla a abandonar el hogar, antes de afirmar haber mantenido contacto telefónico esporádico con ella a lo largo de los años. Al día siguiente, a Rose se le concedió libertad bajo fianza, con la condición de que no mantuviera contacto con sus hijos, su hijastra o su marido antes de su próximo juicio. Mientras Fred esperaba juicio, se encontraba en prisión preventiva en Birmingham. Al enterarse de que su padre había negado cualquier irregularidad, Anne-Marie también contactó a la policía para ofrecer una declaración completa que detallara sus experiencias de niña. En una declaración dada al detective Hazel Savage, Anne-Marie relató el extenso abuso físico, mental y sexual que había sufrido de niña a manos de su padre y su madrastra, antes de acceder a testificar contra ambos padres en su próximo juicio. Anne-Marie también agregó que durante varios años había intentado sin éxito localizar a su madre Reina y a sus medios hermanos Charmaine y Heather. Investigaciones posteriores realizadas con el proceso de Anne-Marie Chris Davis revelaron que Heather le había confiado lo infeliz que era poco antes de su desaparición y su deseo de irse a casa. Davis explicó que Heather no había revelado ningún detalle sobre los abusos sexuales que había sufrido y él estaba tan preocupado por su bienestar que había ofrecido a confrontar a sus padres y Heather lo había disuadido de hacerlo, exclamando: "Por Dios, no lo hagas, ¿por qué nos matarás a los dos?". Davis sugirió entonces que tal vez quisieran hablar con Heather para obtener más detalles sobre los abusos. En sus esfuerzos para reunir más pruebas, la policía y los servicios sociales también hablaron con May, quien tras hablar con su hermana de 13 años y al enterarse que Lois no deseaba que se acusara a su padre, inicialmente negó haber sufrido abusos sexuales en su adolescencia. La policía centró entonces su atención en la búsqueda de Heather, para corroborar las denuncias de abuso sexual de Anne-Marie. Pero en las consultas con Hacienda y el Departamento de Seguridad Social no encontraron registros que confirmaran su vida. 2 meses después, los servicios sociales de Gloucester también contactaron a la policía para reiterar su preocupación por el paradero de Heather. Este caso contra los West se vino abajo cuando Anne-Marie y su media hermana Louise, de 13 años, se negaron a testificar en el juicio el 7 de junio del 93. La niña víctima de violación expresó su deseo de volver con su familia y Anne-Marie decidió retirar su declaración al notar la miseria de sus hermanos menores y su temor a la venganza de Rose. Poco después, Anne-Marie habló más tarde con el agente Havage, enfatizando más tarde que su madre Rena y su media hermana Charmaine también estaban desaparecidas. Aunque los West fueron absueltos de todos los cargos, todos sus hijos menores permanecieron en acogida, aunque con visitas supervisadas permitidas a Cromwell Street. A pesar de que los West afirmaron a los pocos familiares con los que no estaban distanciados para 1993 que los cargos habían sido inventados por la policía, casi todos los miembros restantes de su familia rompieron contacto con ellos. Y no es me extrañar. Mientras tanto, la policía continuó investigando la desaparición de Heather, observando que no existían registros que indicaran que aún estuviera viva. Cuando le preguntaron a Anne-Marie sobre la broma infamiliar coloquial sobre que Heather estaba enterrada bajo el patio, confirmó que la única vez que escuchó que su padre recitara esta afirmación, se echó a reír de inmediato, lo que llevó a negarse a tomarla en serio. Al rastrear la historia
historia de Fred, la policía también descubrió que Rena y Charmaine habían desaparecido en 1971. Nunca se habían presentado una denuncia por desaparición de ninguna de ellas. El agente Savage y sus colegas estaban convencidos de que Heather estaba muerta y de que la reiterada declaración de Fred a sus hijos de que su cuerpo yacía bajo el patio familiar podía ser cierta. El 23 de febrero de 1994, la policía de Gloucester solicitó con éxito una orden de registro que autorizaba el registro del número 25 de Cromwell Street para localizar los restos de Heather. ¡Ay, Dios! Cuando la policía visitó el domicilio el 24 de febrero y le mostró la orden judicial a Rose, esta palideció antes de ponerse histérica y gritarle por encima del hombro a su hijo mayor, Steven: ¡traigan a Fred! Rose se volvió contradictoria en su interrogatorio informal sobre las circunstancias de la desaparición de Heather. Al recordar estas contradicciones, se angustiaba y se volvía abusiva, gritando a los agentes: ¡no me acuerdo! ¡Fue hace muchísimo tiempo! ¿Qué creen que soy? ¿Una maldita computadora? Fred trabajaba en Stroud en ese momento. Al enterarse de las intenciones de la policía, le aseguró a Steven que volviera a casa de inmediato. Cuando Fred llegó a 3 horas después, informó a su familia de su intención de declarar voluntariamente ante la policía como testigo sobre el paradero de su hija. A pesar de la insistencia de Fred en esta declaración de que Heather estaba sana y salva, sana y bien, aunque involucrada en un cartel de drogas, y de que las afirmaciones que él y su esposa habían hecho sobre el entierro de Heather bajo el patio familiar eran simplemente tonterías, la policía no se tranquilizó. En respuesta, Fred cambió bruscamente de táctica, alegando que simplemente le guardaban rencor por su absolución de 1993 de la violación de su hija. Esa tarde, cuando el equipo de búsqueda había abandonado sus instalaciones, un oficial uniformado permaneció en Cromwell Street para proteger el lugar de la excavación. Mia y Steven observaban a sus padres hablando en voz baja mientras miraban repentinamente hacia el jardín desde la ventana de su cocina. A primera hora de la mañana siguiente, cuando su hijo Steven se disponía a salir a trabajar, Fred le informó: «Mira, hijo, cuida de mamá y vende la casa. He hecho algo muy grave. Quiero que vayas a los periódicos y ganes todo el dinero que puedas». Poco después, la policía regresó a Cromwell Street para continuar la búsqueda del cuerpo de Heather, y llevado a la comisaría de Birdland para que confesara por completo. Fue arrestado y recibió una advertencia formal. A las 11:15 de la mañana, Fred admitió formalmente a la policía que efectivamente había matado a su hija, aunque en un acto de homicidio involuntario. ¿Cómo no? Confesó haber estrangulado a Heather en un ataque de ira y luego desmembrado su cuerpo en el baño de la planta baja con un pedazo de pesado cuchillo de sierra que normalmente usaba para cortar trozos de carne congelada. Sus restos habían sido almacenados en un cubo de basura mientras esperaba la oportunidad de cavar su tumba. Fred insistió en que su esposa no tenía conocimiento del asesinato de su hija, alegando que había cometido este asesinato porque Rose estaba preocupada por uno de sus clientes, y agregó que el hecho de que el equipo de búsqueda aún no hubiera desenterrado los restos de Heather se debía a que habían estado excavando en la sección equivocada de su jardín. Luego se ofreció como voluntario para acompañar a la policía a la casa para determinar la ubicación precisa del cuerpo de Heather. Tras recibir esta confesión, el abogado de Fred, Howard Ogden, y Janet Leach, su representante legal, informaron a Mia y a Steven que su padre había confesado el asesinato de su hermana. En respuesta, Steven se desplomó contra la pared y comenzó a sollozar. Mae entró en shock antes de balbucear que su padre no había asesinado a su hermana. ¡Ay, Dios! Y ahorita prepárense. A la mañana siguiente, el 26 de febrero, la policía comenzó a excavar la sección del jardín de Cromwell Street, donde Fred indicó haber enterrado el cuerpo de su hija. Poco después de las 4 p.m., la policía encontró un fémur humano que sobresalía de una sección del jardín que Fred había insistido en que la policía no necesitaba revisar. Al excavar la sección del jardín donde Fred
había indicado haber enterrado el cuerpo de su hija, los investigadores descubrieron una masa de restos humanos desordenados, envueltos en los restos de una bolsa de basura y entrelazados con 2 trozos de cuerda. Estos restos desmembrados fueron llevados a la jefatura de policía para un examen más detallado, donde se determinó que eran los de una mujer joven a la que le faltaba una rótula y varias falanges. Las uñas de la difunta fueron descubiertas ampliamente, lo que sugiere que pudieran haber sido arrancadas de sus dedos como método de tortura. Varias áreas del cuerpo, el cuerpo fue identificado mediante registros dentales como Heather West. ¡Ton, ton, ton! Esa noche, tras ser acusado formalmente del asesinato de su hija e interrogado sobre por qué la policía había descubierto el tercer fémur, Fred confesó que había 2 conjuntos de restos humanos más en su jardín y accedió a regresar a Cromwell Street para revelar la ubicación de ambas tumbas. Una de ellas se identificó como Shirley Robinson, a quien describió como una exinquilina y lesbiana que se encontraba en avanzado estado de gestación de su hijo al momento de su asesinato en 1978. A la otra víctima, la que descubrió erróneamente como la compañera de Shirley, pero no pudo o no quiso dar más detalles sobre su identidad. Ambos conjuntos de restos fueron descubiertos el 28 de febrero y Fred fue acusado de ambos asesinatos 2 días después. Tras describir 3 conjuntos de restos humanos en el jardín, se decidió registrar al fondo toda la propiedad. Rod fue trasladada a una casa segura en la cercana localidad de Dursley, mientras la policía iniciaba la búsqueda en el número 25 de Cromwell Street. Informando de este hecho con las entrevistas formales realizadas por el equipo de investigación, que duraban hasta 16 horas diarias e incluían un interrogatorio persistente sobre el paradero de su primera esposa, Rena, y su hijastra, Charmaine. Fred autorizó a su abogado a entregar una nota que había escrito al responsable de la investigación del asesinato, el superintendente John Bennett, de la policía de Gloucestershire. Esa nota, fechada el 4 de mayo, decía: John Frederick West autoriza a mi abogado Howard Ogden a informar al superintendente Bennett que deseo admitir otros aproximadamente 9 asesinatos, expresamente Charmaine, Rena, Lynn Gold y otros que debían ser identificados. F. West. Al ser interrogado sobre sus afirmaciones, Fred explicó con calma que había otros 5 cuerpos enterrados en su sótano y un 6º bajo el sótano de la planta baja. La mayoría de sus víctimas, según Fred, eran autostopistas o chicas que había asesinado en la década de los 70, tras recogerlas en paradas de autobús. Inicialmente, Fred afirmó que estas 6 víctimas habían sido asesinadas cuando amenazó con informar a Rose sobre su infidelidad con mujeres y que él había transportado sus cuerpos a Cromwell Street para abusar de ellos, desmembrarlos y luego enterrarlos en fosas poco profundas. El desmembramiento de West, según West, había facilitado el enterramiento de los restos en fosas cúbicas poco profundas y accedió a regresar a Cromwell Street para indicar con precisión dónde había enterrado a cada víctima. Entre el 5 y 8 de marzo de ese año, la policía encontró 6 cadáveres más de mujeres jóvenes en el número 25 de Cromwell Street. Cada víctima había sido mutilada extensamente y cada cuerpo mostraba evidencia de haber sido sometida a abusos sexuales extremos antes del asesinato. Por ejemplo, el tercer conjunto de restos descubiertos en el sótano se encontró con un trozo de tela envuelto alrededor del cráneo y un óvalo de cinta adhesiva de 41 centímetros de circunferencia encontrado con los restos. Probablemente se habían utilizado para amordazar a esta víctima, cuyos tobillos, muñecas también estaban atados con un gran trozo de cuerda. También se encontró en esta tumba un cuchillo grande y de sierra. El segundo conjunto de restos se encontró con una sección de tubo retorcida en forma de U,
uno de sus extremidades amputadas, junto a sus extremidades amputadas. El bebé y su cráneo se encontró envuelto en cinta adhesiva que había envuelto alrededor de la sección donde había estado su cara 11 o 12 veces, con un tubo estrecho de plástico insertado donde había estado las fosas nasales en un esfuerzo de permitirle respirar antes de su asesinato. A cada conjunto de restos le faltaban numerosos huesos, en particular falanges. Cuando se le preguntaba, Fred se negó a divulgar el paradero de los huesos faltantes en cada conjunto de restos o el motivo de su ausencia. A pesar de la insistencia de Fred de que su esposa desconocía los asesinatos, los investigadores sospecharon todo lo contrario. Rose fue arrestada el 20 de abril del 94, inicialmente por delitos relacionados con la violación de una niña de 11 años y la agresión física de un niño de 8. Ambos cargos se databan a mediados de la década de los 70. Al día siguiente se le denegó la libertad bajo fianza y fue trasladada a la prisión de Buckler George, donde permaneció recluida en el pabellón de máxima seguridad. Allí fue interrogada con mayor detalle sobre los asesinatos, en particular de su hija Heather y Linda Hutt. Y el 25 de abril fue acusada formalmente del asesinato de Gough. Ya me estoy ahogando. Para el 6 de mayo, Fred y Rose fueron acusados conjuntamente de 5 cargos de asesinato. Y Rose simplemente respondió, cito, «Soy inocente». Al escuchar de cada cargo formal, una respuesta que resultó ser un tema recurrente en cada una de las 46 entrevistas que los investigadores mantuvieron con Rose antes de su juicio. Además de los asesinatos, las víctimas exhumadas de Cromwell Street, Fred confesó los asesinatos de su primera esposa e hijastra y conocer la ubicación de los restos de Anne McFall, aunque siempre negó haberla asesinado. Fred accedió a identificar cada lugar de enterramiento y los restos fueron desenterrados entre el 10 de abril y el 7 de junio. Posteriormente fue trasladado a la prisión de Birmingham, donde una estricta vigilancia antisuicidio requería que su celda fuera revisada cada 15 minutos. Fred y Rosemary West comparecieron ante un tribunal de magistrados en Gloucester el 30 de junio del 94. Él fue acusado de 2 asesinatos y ella de 9. Antes de escuchar los cargos formales en su contra, Fred se inclinó hacia su esposa y le puso suavemente la mano en su hombro. En respuesta, Rose, tras ignorar la presencia de su esposo, hizo una mueca visible de incomodidad. Ambos fueron puestos en prisión preventiva. Ni ellos mismos aguantaban. Cuando la policía intentó sacar a Fred de la audiencia, él se resistió a sus esfuerzos y nuevamente intentó moverse hacia Rose, quien nuevamente hizo una mueca e intentó zafarse de su agarre. Inmediatamente después de esta comparecencia ante el tribunal, Fred y Rose fueron arrestados nuevamente bajo sospecha de asesinar a Anne McFall, cuyo cuerpo había sido encontrado el 7 de junio, pero no había sido identificado oficialmente hasta esa fecha. Fue acusado formalmente del asesinato de McFall el 3 de julio, compareciendo ante el tribunal a la mañana siguiente. Durante su detención preventiva en la prisión de Su Majestad de Birmingham, durante los meses posteriores a su arresto, Fred se sumió en una depresión cada vez mayor. Esta vez se agravó tras el rechazo público de Rose ante el Tribunal de Magistrados de Gloucester el 30 de junio. Su negativa a responder a las cartas que le enviaba y la filtración de informes a la prensa en los que Rose asumía el papel de una madre afligida que había perdido a una hija y una hijastra a manos de su marido, y en el que declaraba tanto su inocencia del asesinato como su odio hacia él. Se le rogó a Stephen y Anne-Marie, los únicos hijos que visitaron a su padre mientras estaba en prisión preventiva, que le transmitiera a Rose que la amaba, pero Rose nunca reconoció estas propuestas. En respuesta, Fred retiró sus confesiones anteriores de haber actuado solo en los asesinatos y en lugar acusó a su esposa de una culpabilidad casi total en todos los asesinatos de los que había sido acusado, excluyendo el de Anne McFall, que según él había sido cometido por su primera esposa.
Habiéndose relajado las estrictas vigilancias inicial para evitar el suicidio, el 1 de enero del 95, Fred West se asfixió en su celda enrollado de una cuerda improvisada que había construido con una manta y etiquetas que había robado de bolsas de lavandería de la prisión alrededor del cuello, atando luego este dispositivo a la manija de una puerta y al alféizar de una ventana y dejándose caer de rodillas. A pie de la nota de suicidio hallada en su celda había un dibujo de una lápida dentro del cual estaba escrito, cito, en memoria de Fred West, Rose West, descansa en paz donde ninguna sombra cae. En perfecta paz espera a Rose, su esposa. Esta fue su carta de suicidio, se los voy a leer. Para Rose West, Steve y May. Bueno, Rose, es tu cumpleaños del 29 de abril del 94. Tendrás 41 años y seguirás siendo hermosa y encantadora. Te quiero, siempre estaremos enamorados. Lo más maravilloso de mi vida fue cuando te conocí. Nuestro amor es especial para nosotros. Así que, amor, cumple tus promesas. Tú sabes cuáles son. De ti depende que estemos juntos para siempre. Ambas amamos a Heather. Me encantaría que Charmaine estuviera con Heather y Rena. Siempre serás la señora West en todo el mundo. Esto es importante para mí y para ti. No te he traído ningún regalo. Solo tengo mi vida. Te la daré, mi amor. Cuando estés lista, ven a mí. Te estaré esperando. ¡Ah! ¡Qué cursi hasta en la muerte! En la vista previa en el juicio del 1295, Rose se declaró inocente de 10 cargos de asesinatos, incluyendo el asesinato de Charmaine. Se había añadido a los 9 originales tras el suicidio de Fred, y 2 cargos de violación y agresión indecente a niñas que habían retirado con vistas a una nueva presentación posterior. Aunque su abogado admitió que la evidencia circunstancial indicaba la voluntad de Rose de someter a niñas a abusos físicos y sexuales sádicos, su juicio en el tribunal de la corona de Winchester comenzó el 3 de octubre del 95 con el juez Mantell y un jurado. Una importante decisión temprana del juez fue admitir el testimonio relacionado con la agresión sexual de 3 mujeres por parte de Fred y Rose, aceptando el argumento de la fiscalía de que establecía un patrón de comportamiento repentino en los asesinatos. En su declaración de apertura, el fiscal Brian Leveson retrató a los West como asesinos sádicos obsesionados con el sexo, calificando los cuerpos descubiertos en Cromwell Street y Midland Road como más terribles que las palabras pueden expresar. Los últimos momentos de las víctimas en la tierra fueron como objetos de depravación sexual de esta mujer y su esposo. Señaló que Fred había sido encarcelado cuando Charmaine fue asesinada. Afirmó que Fred y Rose habían aprendido su error al permitir que Owens viviera y dijo que la mordaza de la víctima, Therese C. Eggers Taylor, evidenciaba un toque femenino. Una bufanda atada con un lazo. Leveson prometió demostrar el carácter controlador y sexual sádico de Rose, como sus esfuerzos por desviar las sospechas sobre la desaparición de sus víctimas. Los testigos de cargo incluyeron a inquilinos de Cromwell Street, familiares de las víctimas, la madre de Rose, Daisy, y su hermana Glenys, y víctimas sobrevivientes, entre ellas Catherine Helling, una antigua amante de Fred y Rose. Owens, Anne-Marie y una tal Miss Anne, que había sido agredida sexualmente a los 17 años por Fred y Rose en 1977, y describió a Rose como la perpetradora más agresiva de los dos. Los vecinos descubrieron la desaparición de Charmaine en 1971, mientras Fred estaba en prisión, y a indiferencia casual de Rose ante la desaparición de Heather. El abogado de Rose, Dick Ferguson, intentó desacreditar a los testigos de cargo por haber explotado económicamente su conexión con el cargo o estar motivados por rencores. Owens admitió haber recibido 20,000 libras esterlinas por su historia, descrito
por su extrema culpa de sobreviviente. Dijo: solo quiero obtener justicia para las chicas que no la lograron. Siento que fue mi culpa. Ferguson, a veces estos cargos dan sed, enfatizó que Fred, antes de conocer a Rose, había cometido al menos un asesinato sorprendentemente similar a los que se discuten en el presente juicio, y que la acusación se basaba principalmente en circunstancias. Sostuvo que Rose desconocía el alcance del sadismo de Fred e instó al jurado a no dejarse influenciar por su promiscuidad y su comportamiento dominante. Estos casos me dan repulsión. En contra del consejo de su abogado, la propia Rose testificó: su actitud a veces era taciturna y llorosa, a veces optimista y humorística. Lloró al menos al describirse como víctima de abuso sexual infantil, que se casó ingenuamente con un hombre violento y dominante, pero bromeó sobre cuestiones como su siempre estar embarazada, y rió al describir las gafas del abuelo. Las gafas de abuelo de una víctima. Rose también afirmó no haber conocido nunca a 6 de las víctimas enterradas en Cromwell Street y recordar muy poco de su agresión a Owens. Si la recordaba, no estaba fingiendo. Cuando le mostraron las fotografías de las víctimas enterradas en el sótano y de la víctima Alison Chambers, y Lepson le preguntó si reconocía alguno de sus rostros, el rostro de Rose se puso roja como un tomate y tartamudeó repentinamente al responder: no, señor. Al ser interrogada sobre la vida en Cromwell Street, Rose afirmó que ella y Fred habían vivido vidas separadas, lo cual contradecía el testimonio previo de testigos que habían visitado o se habían alojado en el domicilio. En referencia a su relación con su hija mayor, Rose admitió que sus relaciones con Heather eran tensas antes de alegar ante el tribunal que su hija era lesbiana y había abusado físicamente y psicológicamente de sus hermanos. A pesar de estas acusaciones, Rose afirmó que amaba a su hija y que desconocía su asesinato. Al ser interrogado sobre las explicaciones contradictorias de ella y Fred había dado sobre la desaparición de Heather, Rose afirmó que estas discrepancias se debían a conversaciones telefónicas que había mantenido con Heather después de que ésta se marchara de casa. La defensa presentó a continuación una serie de mujeres que afirmaron haber sido atacadas o agredidas entre el 66 y el 75 por un hombre solitario cuya descripción física coincidía con la de Fred. Estas 7 mujeres declararon haber reconocido a su agresor como Fred cuando su fotografía se publicó en el 94. El propósito de este testimonio era demostrar al jurado que Fred era capaz de secuestrar, agredir o intentar agredir a mujeres sin Rose. Algo que la fiscalía nunca había cuestionado. Los recuerdos físicos de varias de estas mujeres variaban considerablemente. La última testigo en declarar en el juicio de Rose fue Janet Lynch, la persona designada por Fred como persona idónea, a quien la fiscalía había llamado a declarar el 7 de junio para refutar las grabaciones de la confesión de Fred reproducidas ante el tribunal el 3 de noviembre, en las que se había subrayado que Rose no sabía absolutamente nada sobre los asesinatos, pues. Leach testificó que gracias a su papel, Fred había comenzado gradualmente a considerarla una confidente y le había confesado que la noche anterior a su arresto, el 25 de febrero, él y Rose habían llegado a un acuerdo por el cual él asumiría la plena responsabilidad de todos los asesinatos, muchos de los cuales, según le había escrito, eran algunos errores de Rose. Fred había revelado, además, de que Rose había asesinado a Charmaine mientras él estaba encarcelado y que también había asesinado a Robinson. También le confesó que Rose había participado en la mutilación personal y desmembramiento de Robinson, tras haberle extraído personalmente a su hijo del vientre después de su muerte. En referencia a los 8 asesinatos restantes por los que Rose había sido acusada, Leach testificó que Fred le había confiado que ella había desempeñado un papel importante en estos asesinatos.
Tras 7 semanas de testimonios, el juez instruyó al jurado, enfatizando que las pruebas circunstanciales pueden ser suficientes para declarar la culpabilidad, que si 2 personas participan en un asesinato, la ley las considera igualmente culpables. Independientemente de quién cometió el delito, el 21 y el 22 de noviembre del 95 el jurado emitió veredictos de culpabilidad unánimes para los 10 asesinatos, calificando sus crímenes de atroces y depravados. El juez Mantel condenó a Rose a cadena perpetua, enfatizando que nunca debería ser puesta en libertad condicional. El Lord Presidente del Tribunal Supremo decidió posteriormente que debía pasar al menos 25 años en prisión, pero en junio del 97, justo meses después de que naciera mi hermana, el ministro del Interior, Jack Straw, impuso a Rose una condena de cadena perpetua. Este fue el segundo caso de una pena de cadena perpetua impuesta a una mujer en el Reino Unido en la época moderna. El primero fue el de la asesina en serie Myra Hindley en 1990. En marzo de 1996, Rose anunció su intención de apelar su sentencia, alegando que la extensa cobertura de la prensa había hecho que el testimonio de los testigos no fuera fiable, que no existían las pruebas físicas que atestiguaran su participación en ninguno de los asesinatos y que las de la fiscalía y que se habían dado un peso indebido a las pruebas de hechos similares presentadas en su juicio. Esta apelación fue rechazada por el Lord Presidente del Tribunal Supremo, Lord Taylor de Gosford, quien sostuvo que Rose había recibido un juicio justo y una representación legal eficiente. En julio de 1997, el entonces ministro del Interior, Jack Straw, sometió a Rose a una cadena perpetua, negándole efectivamente cualquier posibilidad de libertad condicional. Rose anunció de nuevo que apelaría su sentencia a través de su abogado, Leo Goatley, en octubre del 2000. En septiembre de 2001, anunció su intención de abandonar sus apelaciones, afirmando que nunca se sentiría libre incluso si la liberara, y mantiene su inocencia en cualquiera de los asesinatos. Inicialmente, Rose fue encarcelada en la prisión M.H. Bronzefield, Middlesex, como prisionera de categoría A. Y luego fue transferida a la prisión M.H. Low Newton en el condado de Durham. En mayo del 95, se informó que Rose y Myra Hindley, ambas encarceladas en la prisión de Durham en ese momento, Rose se encontraba en prisión preventiva, habían forjado una amistad. Hindley negó las afirmaciones, calificándolas de absurda. Rose reconoció que se conocían por haber estado en el mismo pabellón, pero negó cualquier especulación sobre una posible aventura. 2 de sus hijos biológicos mayores y su hijastra Anne-Marie la visitaban inicialmente en prisión con regularidad, aunque en 2006 dejó de tener contacto con ellos después de que Mee comenzara a cuestionar su culpabilidad. En los asesinatos, Rose justificó su decisión con esta explicación. Dijo: "Nunca fui madre, entonces, y nunca podría serla ahora". En 2019 fue transferida a la prisión HM Prison New Hall en West Yorkshire. Se informó que el traslado tuvo lugar después de que la asesina en serie Joanna Dennehy, quien acababa de ser transferida a Low Newton, amenazara con matar a Rose, aunque fuentes oficiales afirmaron que los informes eran falsos. Actualmente Rose tiene 71 años y siguen en prisión. Se sabe que Fred y Rosemary cometieron menos 12 asesinatos entre el 67 y el 87. Muchos investigadores, autores y periodistas que han estudiado el caso creen que hay otras víctimas cuyos cuerpos nunca han sido encontrados. Antes de su suicidio, la policía había grabado más de 108 horas de entrevistas con Fred, tanto cuando afirmaba haber actuado solo en la comisión de los asesinatos, cuando intentaba retratar a Rose como la principal culpable.
En varias ocasiones insinuó enigmáticamente que había asesinado a otras chicas, pero se negó a divulgar más información, aparte de que había asesinado a Mary Bashlow, de 15 años, en 1968, y el cuerpo fue enterrado el cuerpo en la granja cerca de Bishop Clippy. También afirmó haber asesinado a una víctima mientras trabajaba en un proyecto de construcción en Birmingham y que otros cuerpos habían sido enterrados en Escocia y Hertfordshire. Fred afirmó a su adulto correspondiente que había hasta 20 víctimas más que él y su esposa habían matado, y no en un solo lugar, sino repartidas por todos lados, y que tenía la intención de revelar la ubicación de su cuerpo por año a los investigadores. Durante su prisión preventiva, Fred admitió ante su hijo Steven varias veces el destino de las víctimas enterradas en Cromwell Street. Gran parte de esta información de inconexa o se contó a través de terceros. Fred afirmó haber torturado extensamente a las víctimas antes de su asesinato, pero no haberlas violado, sino haberles practicado actos de necrofilia con sus cuerpos en el momento de su muerte o poco después. También afirmó que la razón por la que le faltaban muchas falanges en los cuerpos de las víctimas era que la amputación de los dedos, de las manos y los pies habían sido una de las formas de torturas que habían sufrido. Junto con otros métodos de tortura como la extracción de uñas, mutilaciones y el apagado de cigarros sobre los cuerpos. Además, la ubicación de casi todos los lugares de enterramiento de las víctimas, tanto descubiertos como descubiertos, era simbólica para Fred, ya que cada uno había sido enterrado en o muy cerca del lugar donde vivía o trabajaba en el momento del asesinato de la víctima. Entre sus víctimas están, obviamente, Anne McFarlane, Mary Bashlow, Sherman West, Catherine Costello Orena, Linda Gone, Carol Ann Cooper, Lucy Partington, Teresa Sigerton, Shirley Hobart, Juanita Mott, Shirley Robinson, Alison Chambers y Heather West. La policía cree firmemente que los West fueron responsables de más asesinatos y desapariciones sin resolver. Creían haber cometido 10 asesinatos entre el 71 y el 79. Al menos 7 de ellos con fines sexuales. Tras la oleada de los asesinatos de entre 1973 y 75, no se sostiene constancia de que Fred y Rosemary y Rose cometieron ningún otro asesinato hasta el 78. Cometieron otro asesinato en 1979, seguido de una pausa de 8 años hasta que asesinaran a su hija en 1987. La policía no tiene constancia de ningún otro asesinato cometido antes de su arresto en 1994, aunque Fred confesó haber asesinado hasta 30 personas, lo que indica que había otras 18 víctimas sin descubrir. La actitud notablemente relajada y emocionalmente estéril de Fred hacia todos los aspectos de sus crímenes sorprendió a muchos miembros del equipo de investigación. Esto impulsó al superintendente John Bennett a solicitar ayuda de un psicólogo criminalista para obtener un examen y también pericial sobre el estado mental de Fred. Tras analizar el comportamiento de Fred a lo largo de las extensas entrevistas de 1994, el comportamiento de Fred a lo largo el psicólogo Paul Britton le informó al superintendente Bennett que la actitud indiferente de West indicaba que había cometido tantos delitos durante un periodo tan prolongado que ahora era indiferente a los actos de tortura, mutilación y asesinato. Britton añadió que aunque un delincuente de esta naturaleza puede llegar a delinquir con menos frecuencia, es improbable que deje de matar por completo. Una teoría puede explicar de la repentina disminución de la frecuencia de sus asesinatos es el hecho que a mediados de la década de los 70 los West habían comenzado una práctica de hacerse amigos de adolescentes de hogares de cuidados cercanos, de muchas de las cuales abusaron sexualmente, y a otras las animaron a ejercer la prostitución dentro de su hogar. Los West se hicieron conocidos, incluido
hicieron conocidos, incluidos varios de sus inquilinos dispuestos a practicar sus fetiches compartidos, lo que puede haber saciado a la pareja hasta cierto punto. Caroline Owen, Anne-Marie West y varias otras sobrevivientes de agresiones sexuales a manos de los West testificaron en el juicio de Rose que ella había sido con mucho más la más calculadora, agresiva y controladora de las dos. Owens declaró que en un momento de su calvario, Fred dijo que la había secuestrado principalmente para satisfacer la satisfacción de Rose. Es posible que el creciente tamaño de la familia de Rose, sumado al hecho de que a mediados de la década de los 70, ellos y su esposa habían comenzado a buscar vías para explotar a niñas de residencias, además de conseguir contactos, dispuestos o no, para someterse a sus fetiches, hayan llevado a Fred y a Rose a decidir que estas vías de control y dominación eran suficientes para su satisfacción. Se sabe que 4 jóvenes de edad y características físicas similares a las que Fred fue posteriormente acusada de asesinar en Gloucestershire desaparecieron durante su estancia en Glasgow. Fred conocía a una de ellas, Margaret McBoy, a través de su trabajo como conductor de un camión de helados. También había alquilado un huerto junto a su casa y que visitaba con frecuencia, aunque solo cultivaba una pequeña parte. Fred comentó a un vecino que usaba el resto para algo especial, sobre lo cual se negó a dar más detalles. Gran parte del supuesto cultivo de este huerto se realizaba en madrugada. La policía no pudo investigar si se enterraron más cadáveres en ese lugar, ya que esos huertos se construyeron en la década de los 70 como un tramo de la autopista M8. El cuerpo de Fred fue incinerado en Coventry el 29 de marzo del 97 en un funeral al que asistieron solo 4 de sus hijos. En un servicio de 5 minutos sin himnos, el reverendo Robert Simpson citó fragmentos del Salmo 23 y añadió un solemne recordatorio a los presentes. Dijo: recordad también a todos los que han sufrido a causa de estos trágicos acontecimientos. Se cree que sus cenizas fueron esparcidas en el balneario galés de Barry Aslan, lugar que visitaba con frecuencia de niño y de adulto con su familia. Eso se cree, no se sabe. Es como la ubicación de las cenizas de Freddie Mercury, no se sabe. Tras el arresto de sus padres en 1994, los 4 hijos de las menores de la familia West, que nacieron entre el 78 y el 83, recibieron nuevas identidades para protegerlos de la mala fama de su familia. Todos permanecieron en hogares de acogida. Los restos de Charmaine y Rena fueron incinerados en Kettering. Ante la insistencia de Anne-Marie West, madre e hija compartieron el mismo ataúd y ningún doliente debía llevar rosas al servicio. 2 semanas después de que Anne-Marie West diera su testimonio contra su madrastra en el 95, intentó suicidarse. Volvió a intentarlo en 1999, lanzándose desde un puente al río Severn. Cuando se le preguntó en el juicio por qué no había hablado contra el abuso físico, emocional y sexual constante que había sufrido durante 7 años antes de huir de casa cuando tenía 15 años, Anne-Marie enfatizó que, como niña y adolescente, no había conocido otra normalidad y agregó: mi padre y mi madrastra era todo lo que quería. También se sabe que Steven West intentó suicidarse en 2002 al intentar ahorcarse. En 2004 fue encarcelado durante 9 meses por tener relaciones sexuales ilegales con una niña de 14 años en múltiples ocasiones. Como resultado directo de su tenacidad a la investigación de los West, la agente Hazel Savage fue incluida en la lista anual de honores de Año Nuevo al año siguiente, y se le concedió la Orden del Imperio Británico. La casa de los West en Cromwell Street fue demolida en octubre de 1996,
y se destruyeron todos los escombros para disuadir de los posibles cazadores de recuerdos. La prensa la había llamado la Casa de los Horrores y posteriormente el lugar se convirtió en un sendero público. Así como la Casa de la Mijangos. Bueno, esa casa sigue en pie, pero pues está bajo vigilancia del gobierno federal, del gobierno estatal. El hermano de menor de Fred, John, se ahorcó en el garaje de su casa de Gloucester en noviembre del 96. En el momento de su suicidio había estado esperando el veredicto del jurado en su juicio por las presuntas violaciones múltiples a su sobrina Anne-Marie y otra menor de edad en Cromwell Street en la década de los 70. En marzo del 96, Rose anunció su intención de apelar su sentencia, alegando que la extensa cobertura de prensa había hecho que el testimonio de los testigos no fuera fiable, que no existía ninguna prueba física que atestiguara su participación en ninguno de los asesinatos y las instrucciones finales dadas por el juez al jurado habían sido sesgadas a favor de la fiscalía, y que se habían dado un peso debido a la prueba de hechos similares presentada en su juicio. Esta apelación fue rechazada por el Lord Presidente del Tribunal Supremo, Lord Taylor de Grosford, quien sostuvo que Rose había recibido un juicio justo y que una representación legal eficiente. En julio del 97, el entonces ministro del Interior, Jack Straw, sometió a Rose a una pena de cadena perpetua, negándole cualquier posibilidad de libertad condicional. Aunque Rose de nuevo apelaría su sentencia a través de su abogado Leo Goatley en octubre del 2000, en septiembre del 2001, anunció su intención de abandonar sus apelaciones, afirmando que nunca se sentiría libre incluso si la libraran. Ella mantiene su inocencia en cualquiera de los asesinatos. Dos de sus hijos biológicos mayores y su hijastra Anne-Marie la visitaban inicialmente en prisión con regularidad. Esta parte ya la había escrito. No sé por qué se me repitió. Esto ya lo corregimos. Bueno, borremos todo eso. El cuerpo de Terrence Creek, un antiguo amigo y compañero de piso de West, fue encontrado en su coche en el distrito de Scarborough, en Hackney, en enero del 96. Tenía 48 años. Creek había conocido a Fred mientras vivía en el Lake House Caravan Park en el 69. Lo había denunciado ante las autoridades en varias ocasiones, tras haberle mostrado instrumentos quirúrgicos que Fred afirmaba haber utilizado para practicar abortos ilegales, así como imágenes polaroid de los genitales de las participantes que según él había tomado inmediatamente después de los procedimientos. Crick también informó a las autoridades que Fred le había pedido ayuda para encontrar niñas embarazadas para practicarles abortos. Crick creía que la información que había proporcionado a la policía había sido ignorada, ya que Fred era un conocido informante policial. El estrés y la culpa que sentía Crick por el hecho de que la información que había proporcionado no hubiera dado lugar a la presentación de cargos aparentemente lo llevaran a quitarse la vida. Una investigación posterior registró un veredicto de suicidio por intoxicación con monóxido de carbono. En 2004, Barry, uno de los hijos menores de los West, afirmó haber presenciado el asesinato de su hermana Heather. Según Barry, que entonces tenía 7 años, Fred y Rose la sujetaron y luego abusaron sexual y físicamente de ellas, antes de que Rose la pisoteara la cabeza repentinamente hasta que dejó de moverse. Barry West se quitó la vida por una presunta sobredosis de droga en octubre del 2020 a la edad de 40 años. Durante varios años antes de su muerte, se sabe que luchó contra una adicción a las drogas y problemas psiquiátricos como resultado de abusos que presenció y sufrió de niño. Y esto fue, obviamente, el caso de los West, fue representado en la cultura popular. Canal 5, no el Canal 5 que conocemos en México, encargó una serie documental de 3 partes sobre los asesinatos. La serie titulada Fred y Rose, los asesinatos del oeste, se emitió por primera vez en octubre del 2001. Incluyen extensas imágenes de archivo, entrevistas e imágenes relacionadas con el caso. Esto se emitió por segunda vez en 2014, hace ya 11 años.
Discovery Network Europe encargó un documental centrado en los asesinatos del oeste como parte de su serie Crímenes que estremecieron al mundo, titulado Crímenes que estremecieron al mundo, los Oestes. Este documental se estrenó en 2006 y está narrado por Tim Pigott Smith. La miniserie de televisión de drama criminal de 2 partes, Appropriate Adult, se proyectó en septiembre del 2011. Encargada por ITV, dirigida por Julian Harold, Appropriate Adult trata sobre el papel de Janet Leigh, la mujer a la que la policía le pide que se siente en entrevistas con Fred West como su adulto apropiado. Un segundo documental encargado por Channel 5 sobre los asesinatos de West, When Fred Met Rose, se proyectó en noviembre del 2014. Este documental incluye entrevistas con familiares de Fred West y sobrevivientes de las agresiones de la pareja. El documental de ITV, Fred and Rosemary West, The Real Story, narrado por Trevor McDonald, estaba previsto para su emisión en el Reino Unido el 31 de enero del 2019, aunque se pospuso por motivos legales. El documental se emitió el 21 de febrero del 2019. La serie documental de 3 partes, Fred and Rosemary West, A British Horror Story, se estrenó en mayo del 2025, es decir, este año. Encargada por Netflix, esta serie incluye entrevistas con el abogado de Fred, Howard Odgen. Y este fue el terrorífico caso y extenso de Fred y Rosemary West, unos hijos de puta que hoy están ardiendo en el infierno. Un caso muy muy extenso, la verdad, y pues, créame que ahorita siento repulsión, imagínense cuando estaba escribiendo este episodio. Es igualmente horrible. Pero bueno, saben que este episodio es parte de nuestro Halloween. Escúchenos la siguiente semana. Hablaremos de alguien que le apodaban un vampiro. Pero no el vampiro de Sacramento, porque ese vampiro ya lo contamos, sino de un vampiro que militaba en Europa. ¿Quieren saber quién es? Pues los invito a que nos sintonicen el siguiente episodio de la siguiente semana, con el episodio número 3 del especial de Halloween. Por lo tanto, síganos en redes sociales. Estamos en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. A mí me pueden encontrar en Twitter como @santqs99 y en Instagram como @santiqs99. Con esto nos despedimos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.